Hoy quiero que te sumerjas en una historia que probablemente hará que veas tu oficina con otros ojos. No importa si trabajas en un moderno rascacielos o en un pequeño espacio compartido, después de escuchar esto, tal vez prefieras quedarte en casa o al menos no quedarte hasta tarde. Porque lo que voy a contarte no es solo una leyenda urbana, es algo que le sucedió a un amigo de un amigo. O eso pensaba, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Todo comenzó hace 5 meses. Era el último en salir de la oficina, algo que ya era habitual para mí. Había tomado el trabajo en ese edificio porque era una oportunidad que no podía rechazar, un buen sueldo, una ubicación céntrica, para ser sincero, porque necesitaba el dinero. No me había fijado mucho en los detalles del lugar, pero desde el principio sentí algo raro. Había algo en el ambiente, la manera en que el sonido de mis pasos resonaba por los pasillos vacíos, la forma en que las luces de emergencia parpadeaban como si quisieran contarme un secreto que no lograba entender. Esa noche, el reloj marcaba las 11:45. Estaba revisando unos informes atrasados cuando escuché un sonido. Era sutil, como un susurro que venía desde el pasillo. Al principio lo ignoré, pensando que era el ruido normal de un edificio viejo. Pero luego se hizo más claro, una especie de murmullo, como si alguien estuviera hablando. Me levanté para echar un vistazo. No había nadie, por supuesto. Solo las luces fluorescentes iluminando la alfombra gris y el eco de mis pasos acompañándome. Me dije a mí mismo que era mi mente jugando trucos. Así que regresé a mi escritorio y traté de concentrarme. Pero entonces, el murmullo regresó, esta vez más cerca. Podía jurar que escuchaba mi nombre. Alejandro, decía. Era imposible. Nadie sabía que estaba allí esa noche, y mucho menos alguien que conociera mi nombre. Me congelé, y por un momento, todo el aire en el cuarto pareció desaparecer. Respiré hondo, intentando racionalizar. Tal vez alguien del equipo de limpieza, aunque nunca los había visto a esas horas. Me armé de valor y salí al pasillo otra vez, esta vez llamando, «Hola. ¿Hay alguien aquí?» La única respuesta fue el zumbido de las luces. Pero entonces, al dar la vuelta hacia el área de impresoras, vi algo que me heló la sangre. Una de las sillas giratorias estaba moviéndose, lentamente, como si alguien la acabara de empujar. Miré alrededor buscando una explicación. Quizá el aire acondicionado, me dije. Pero no había ninguna corriente de aire. Aún así, traté de convencerme de que no era nada, de que estaba exagerando. Regresé a mi escritorio, dispuesto a terminar lo que fuera y salir de allí cuanto antes. Entonces, sucedió algo que no podrás explicar tan fácilmente. La pantalla de mi computadora se apagó por completo. Intenté encenderla de nuevo, pero no respondía. Mientras intentaba entender qué pasaba, escuché el sonido de teclas siendo presionadas. No eran mis dedos, y tampoco era mi teclado. Venía del cubículo al lado del mío. Para este punto, mi corazón latía tan rápido que pensé que me explotaría el pecho. Lentamente, me levanté y me acerqué al cubículo. La pantalla del monitor estaba encendida, y en ella había un archivo de texto abierto. Pero lo que vi escrito fue lo que casi me hizo salir corriendo. Alejandro, vete de aquí. Esas palabras, escritas una y otra vez, llenaban la pantalla. Retrocedí, tropecé con la silla y caí al suelo. Fue entonces cuando lo vi. Alguien, parado al final del pasillo. Era una figura alta y oscura, inmóvil. No podía distinguir un rostro, pero sentía su mirada fija en mí. Era como si el tiempo se hubiera detenido. No podía moverme, no podía gritar. Y entonces, sin hacer ruido, comenzó a caminar hacia mí. En ese momento, todo mi instinto de supervivencia se activó. Me levanté como pude y corrí hacia la salida.
Las luces del pasillo parpadeaban, y cada vez que se apagaban, la figura aparecía más cerca. Llegué a la puerta principal y tiré del picaporte, pero no se abría. Golpeé el cristal, gritando por ayuda, pero el guardia de seguridad no estaba en su puesto. Estaba atrapado. Entonces escuché un susurro justo detrás de mí: no debiste quedarte. Me giré, y la figura estaba allí, a menos de 1 metro de distancia. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero cuando los abrí, ya no había nada. Estaba solo en el vestíbulo. La puerta ahora estaba abierta, como si nunca hubiera estado cerrada. Corrí hacia mi auto y me fui a casa sin mirar atrás. Esa noche apenas pude dormir, y al día siguiente llamé a mi jefe para pedirle que me asignara un turno diurno. Pero eso no fue el final. Unos días después, mientras hablaba con una compañera, mencioné lo que había pasado, esperando que se riera o que me dijera que estaba loco. Pero en lugar de eso, su expresión se volvió seria. ¿También lo viste?, me preguntó. Ella me contó que hace años, antes de que la empresa ocupara ese edificio, hubo un incendio en el que varias personas perdieron la vida. Desde entonces, los empleados han reportado cosas extrañas: voces, sombras, puertas que se cierran solas. Algunos dicen que es el alma de una empleada que quedó atrapada durante el incendio, buscando ayuda. Otros creen que es algo más oscuro. Desde entonces, trato de no quedarme hasta tarde. Pero a veces, cuando todos se han ido y la oficina está en silencio, siento que no estoy solo. Y en esas noches, cuando el murmullo regresa, sé que no es mi imaginación. Algo o alguien está allí, esperando. Si alguna vez trabajas tarde y escuchas tu nombre en el silencio de la oficina, tal vez deberías hacerme caso y salir antes de que sea demasiado tarde. Porque una vez que lo veas, nunca podrás olvidarlo. Al igual que yo. Imagínate entrar a tu oficina, ese lugar que conoces tan bien, donde el café se siente casi como una extensión de tu cuerpo y el sonido del teclado es el latido de cada jornada. Pero, ¿y si un día, justo en ese mismo lugar, algo cambia? Algo imperceptible al principio, pero que poco a poco te consume. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Marta, una mujer como tú o como yo, que nunca imaginó que un día cualquiera se convertiría en el peor de su vida. Marta era la encargada de recursos humanos en una empresa de tecnología. Su oficina estaba en el piso 12 de un moderno edificio, con ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Era una tarde tranquila, y el resto del equipo ya había salido porque se acercaba un fin de semana largo. Marta había decidido quedarse para terminar una evaluación importante. Todo estaba en silencio, excepto el zumbido constante del aire acondicionado y el tecleo rápido de sus dedos. Eran casi las 8 de la noche cuando la impresora, que estaba al otro lado del piso, comenzó a funcionar sola. Marta levantó la vista, algo confundida. Había un par de documentos en cola, pero juraría que nadie los había enviado. Con un suspiro, se levantó y caminó hacia allí, pensando que tal vez alguien había dejado algo pendiente. Al llegar, vio que la impresora había expulsado una hoja en blanco, excepto por una única frase en el centro: no mires atrás. El corazón de Marta se aceleró. Miró a su alrededor, esperando encontrar alguna explicación. ¿Una broma?, pensó, intentando calmarse. Pero la oficina estaba desierta. Respiró hondo, arrugó la hoja y regresó a su escritorio, tratando de ignorar el escalofrío que sentía en la espalda. Se sentó frente a su computadora y trató de concentrarse, pero justo cuando comenzó a escribir de nuevo, las luces parpadearon. Fue un destello breve, pero suficiente para hacerla saltar. Las luces volvieron a estabilizarse, y Marta sacudió la cabeza, convenciéndose de que era solo un fallo eléctrico. Sin embargo, cuando miró la pantalla, vio algo que no debería estar allí. En el documento que estaba trabajando, alguien había escrito: no deberías haberlo ignorado. El aire pareció hacerse más denso.
Marta sintió un nudo en el estómago y se levantó de golpe. Su primer impulso fue apagar la computadora, pero cuando extendió la mano para hacerlo, el monitor parpadeó y se apagó solo. Entonces lo escuchó, un ruido leve, como si alguien arrastrara los pies en el pasillo. El sonido se acercaba. Marta contuvo la respiración y tomó su teléfono, pero cuando intentó llamar a alguien, se dio cuenta de que no había señal. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió enfrentarse a lo que fuera. «Esto tiene que ser una broma pesada», gritó al pasillo. Pero nadie respondió. El silencio era opresivo, tan pesado que parecía llenar cada rincón del lugar. Entonces, vio algo. Una sombra cruzó el pasillo a la distancia, apenas visible bajo la tenue luz de emergencia. Marta quiso retroceder, pero sus piernas no respondían. La sombra regresó, esta vez más cerca. No podía distinguir ningún rasgo, pero la figura tenía una presencia abrumadora, casi sofocante. Parecía observarla, inmóvil, como si estuviera esperando algo. En un acto desesperado, Marta corrió hacia las escaleras de emergencia. Bajó los escalones tan rápido como pudo, tropezando y casi cayendo en varias ocasiones. Cuando finalmente llegó al vestíbulo, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La recepción estaba vacía, y las puertas automáticas no respondían. Era como si el edificio entero estuviera desconectado del mundo exterior. De pronto, las luces del vestíbulo comenzaron a parpadear. Marta miró alrededor, buscando una salida, pero lo único que encontró fue un reflejo en el vidrio de la entrada. Una figura alta y oscura estaba detrás de ella. Antes de que pudiera girarse, sintió un aliento frío en su nuca y una voz que susurró: «No debiste correr». Todo se volvió negro. Cuando Marta despertó, estaba sentada en su escritorio. La pantalla de su computadora estaba encendida, mostrando el mismo documento de antes, pero ahora con una única palabra: «Quédate». Miró el reloj, eran las 8 de la noche nuevamente, como si el tiempo se hubiera reiniciado. Las luces estaban encendidas, el aire acondicionado zumbaba como siempre, y todo parecía normal. Pero Marta sabía que nada volvería a ser igual. Se levantó, recogió sus cosas y salió del edificio. Al día siguiente, renunció a su trabajo. Días después, un nuevo empleado llegó a ocupar su puesto. Marta nunca lo conoció, pero escuchó rumores. Alguien vio las luces parpadear en el piso 12 y escuchó pasos en el pasillo, incluso cuando nadie debería estar allí. Ahora te pregunto, ¿has sentido alguna vez que no estás solo en tu oficina? Quizá, la próxima vez que te toque quedarte tarde, deberías pensarlo 2 veces. Nunca sabes qué o quién podría estar esperando en el silencio. ¿Alguna vez has sentido que un lugar común, uno donde pasas la mayor parte de tus días, puede guardar secretos oscuros? Eso pensaba yo también, hasta que comencé a trabajar en el edificio Aquila, en el centro de la ciudad. Parecía una oficina cualquiera, cubículos, café barato y murmullos constantes de teclados. Pero lo que sucedió en el piso 14 me dejó marcado para siempre. Todo comenzó con un rumor. En el edificio, a pesar de su apariencia moderna y funcional, siempre había historias que los empleados susurraban durante el almuerzo o en las pausas para fumar. Decían que el piso 14 era raro. No estaba abandonado, pero pocas personas lo usaban, y los que lo hacían no duraban mucho tiempo. No había una razón concreta, solo algo en el aire que te hacía sentir incómodo, como si alguien te estuviera observando. Al principio me parecía una tontería. Yo era nuevo, necesitaba el trabajo y no iba a dejarme llevar por cuentos. Sin embargo, cuando mi equipo fue trasladado a ese piso por una reestructuración, las cosas cambiaron rápidamente. El primer día todo parecía normal. Las luces fluorescentes titilaban un poco, pero, bueno, eso es normal en oficinas viejas. Lo extraño comenzó esa misma tarde, cuando me quedé hasta tarde tratando de terminar unos reportes.
Estaba concentrado cuando escuché el ruido. Era un sonido como de pasos, pero no pasos normales, eran arrastrados, lentos. Pensé que era el encargado de la limpieza y no le di importancia, hasta que noté que el sonido no venía de los pasillos. Venía de dentro de los cubículos. Me levanté para mirar, pero no había nadie. Las luces más allá de mi escritorio estaban apagadas, y todo parecía vacío. Me reí de mí mismo y me senté de nuevo, intentando concentrarme, pero no pasó mucho tiempo antes de que lo escuchara otra vez, más cerca esta vez. «Hola», dije, sin respuesta. La tensión se sentía como una cuerda a punto de romperse. Al día siguiente, llegué al trabajo como si nada hubiera pasado, decidido a no darle más vueltas. Pero ahí estaba Marlene, una compañera de trabajo que llevaba años en la empresa. La encontré sentada sola en la sala de descanso, con una expresión perdida. «¿Estás bien?», le pregunté, intentando sonar casual. Ella levantó la vista, pero sus ojos no se encontraron con los míos. «¿Tú también lo escuchaste?», murmuró. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué cosa?». «Los pasos. Las voces. Las sombras». Intenté bromear para aligerar el ambiente, pero ella no sonrió. Solo me miró fijamente y dijo algo que no entendí en ese momento: «No mires las ventanas después de las 8». Pensé que estaba exagerando, o tal vez solo cansada. Pero esa noche, cuando todos se habían ido, decidí probarlo. Eran las 8:15 cuando me acerqué a una de las ventanas. El vidrio reflejaba la oficina a mis espaldas, y fuera solo había oscuridad, la ciudad iluminada a lo lejos. Entonces lo vi. En el reflejo, algo pasó rápidamente entre los cubículos. Era una sombra, pero no parecía humana. Algo en la forma en que se movía, casi deslizándose, me revolvió el estómago. Me di la vuelta de golpe, pero no había nada. Decidí que ya era suficiente y apagué mi computadora para irme. Pero mientras me ponía el abrigo, las luces comenzaron a parpadear, y una sensación de frío invadió la habitación. Podía escuchar mi respiración acelerarse cuando de repente todo quedó en silencio. Y entonces, una voz. No era fuerte, más bien un susurro, como si alguien estuviera hablándome desde muy cerca. «¿Por qué sigues aquí?». No recuerdo haber bajado las escaleras ni haber llegado a mi auto. Solo recuerdo la sensación de que algo me seguía, incluso cuando llegué a casa. Al día siguiente, intenté ignorarlo todo, pero Marlene no estaba en su escritorio. Pregunté a mis compañeros y dijeron que había renunciado esa misma mañana, sin dar explicaciones. A partir de ahí, las cosas solo empeoraron. Empecé a notar pequeños detalles: las plantas en el piso 14 morían más rápido que en otros lugares, los relojes se detenían sin motivo, y siempre había una ligera sensación de estar siendo observado, incluso cuando estaba solo. Una noche, decidí investigar. Había oído que el edificio tenía registros históricos guardados en un archivo en el sótano, así que me colé después del horario laboral. Fue ahí donde encontré los artículos. Hace años, antes de que el edificio se convirtiera en oficinas, hubo un accidente en el piso 14. Algo relacionado con un incendio y personas atrapadas. Pero lo que más me inquietó fue un detalle: los cuerpos de varias víctimas nunca fueron recuperados. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Mis compañeros comenzaron a reportar cosas extrañas también: monitores que se encendían solos, murmullos en los pasillos vacíos, y una sombra que siempre parecía estar en el límite de tu visión periférica. El punto de quiebre llegó cuando Javier, uno de mis compañeros más escépticos, desapareció. Estaba trabajando tarde, como yo había hecho aquella primera noche, y nunca volvió a casa. Las cámaras de seguridad mostraban algo aterrador. A las 8:22, se levantó de su escritorio y caminó hacia una de las ventanas. Pero lo que vimos en la grabación no tenía sentido. Él no estaba solo. Había algo detrás de él,
algo que no podíamos identificar claramente. Era como una figura alta y amorfa, oscura, que parecía absorber la luz a su alrededor. Y luego, simplemente desapareció, como si lo hubieran arrastrado hacia la nada. Después de eso, no volví al piso 14. Presenté mi renuncia y me fui, pero incluso ahora, a veces siento que algo me observa, especialmente cuando estoy solo. El edificio Aquila sigue funcionando, y aunque intentan mantener todo en secreto, los rumores persisten. Dicen que algunos empleados nuevos todavía escuchan cosas, sienten cosas. ¿Y tú, si alguna vez trabajas en un edificio con un piso 14, pregúntate, ¿realmente sabes lo que ocurrió allí antes? Porque a veces, los lugares que parecen normales guardan los secretos más oscuros. En cada oficina hay un lugar que todos evitan. En la mía, era la sala de archivos. Estaba ubicada al final de un pasillo oscuro en el sótano, con luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando y un olor a humedad que parecía imposible de eliminar. En teoría, no había nada extraño en ella, solo estantes llenos de documentos antiguos y cajas polvorientas que nadie había revisado en años. Pero los empleados, sin excepción, evitaban entrar allí. Lo descubrí el día que acepté cubrir el turno nocturno. Estábamos en pleno cierre de trimestre, y mi jefe me pidió quedarme tarde para organizar unos documentos importantes. Están en la sala de archivos, me dijo, casi con un tono casual, pero noté que evitó mirarme a los ojos. Cuando pregunté dónde estaba exactamente, uno de mis compañeros me tomó del brazo y me susurró, no vayas solo. Siempre escucha antes de entrar. Me reí nerviosamente, pensando que era una broma, pero su expresión era seria. A las 10 de la noche, cuando ya no quedaba casi nadie en la oficina, me armé de valor y bajé al sótano. El pasillo hacia la sala de archivos era más largo de lo que esperaba. Las paredes eran de un gris sucio, con marcas que parecían arañazos. El aire estaba más frío allí, y cada paso hacía eco, como si alguien más estuviera caminando detrás de mí. Llegué a la puerta de la sala y noté que la cerradura estaba ligeramente oxidada. Me detuve, recordando las palabras de mi compañero. Escuché. No había nada, solo un silencio opresivo que parecía llenar el espacio. Entré y encendí la luz. La habitación era más grande de lo que imaginaba, con estanterías metálicas que parecían extenderse interminablemente. Al fondo, había una pequeña mesa con una lámpara que parpadeaba ligeramente. Sentí una incomodidad inmediata, como si no estuviera solo. Me puse a buscar los documentos, tratando de ignorar la sensación de ser observado. Revisé las cajas una por una, pero entonces escuché un ruido, un leve crujido, como si alguien hubiera pisado el suelo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Relájate, me dije en voz baja, volviendo a concentrarme en la tarea. Pero el ruido volvió, más fuerte esta vez. Era como si algo estuviera moviéndose entre los estantes, acercándose lentamente. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, tratando de sonar firme, pero mi voz temblaba. No hubo respuesta, pero entonces la lámpara en la mesa se apagó de golpe, sumiéndome en la penumbra. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras sacaba mi teléfono para usar la linterna. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado de la sala, entre las estanterías, había una figura. Era alta, mucho más alta que una persona normal, y su forma parecía distorsionada, como si no pudiera decidir qué aspecto tener. Sus ojos, si es que eran ojos, brillaban con un tono rojizo. Sentí un frío paralizante, pero algo en mi instinto me dijo que no debía darle la espalda. Caminé lentamente hacia la puerta, sin dejar de mirarlo. La figura no se movía, pero podía sentir su presencia, como si me estuviera analizando. Cuando llegué a la puerta, esta se cerró de golpe. Intenté abrirla desesperadamente, pero no cedía. El pánico me invadió, y al girarme de nuevo, la figura estaba más cerca. Ya no estaba al otro lado de la sala,
sino a pocos metros de mí. ¿Qué quieres?, grité, pero lo único que escuché fue un susurro. No venía de la figura, sino de las estanterías, como si los documentos y cajas a mi alrededor estuvieran hablando. «Devuélvelo», susurraban las voces, repetidamente. «¿Devolver qué?», pregunté, mi voz quebrándose. Entonces lo entendí. Miré en mis manos y vi un archivo que había sacado momentos antes. No era el que buscaba, pero por alguna razón lo había tomado. Estaba marcado con un símbolo extraño, algo que no reconocía, y su portada estaba cubierta de manchas oscuras, como si fueran viejas gotas de sangre. Sin pensarlo dos veces, coloqué el archivo de vuelta en la estantería. Al instante, las voces se detuvieron y la puerta se abrió. La figura, sin embargo, seguía allí. Su forma parecía desmoronarse, como si se disolviera en la oscuridad. No me quedé a averiguar más. Salí corriendo, subí las escaleras y no me detuve hasta llegar a la recepción. La recepcionista, una mujer mayor que siempre tenía una sonrisa amable, me miró con una mezcla de lástima y resignación. «Te dijeron que no entraras solo», murmuró. Nunca volví a bajar a la sala de archivos, pero desde esa noche comencé a investigar. Descubrí que hace muchos años, antes de que la empresa comprara el edificio, el sótano había sido usado como depósito de evidencia por un departamento policial. Durante una redada, varios oficiales habían desaparecido misteriosamente, y lo único que encontraron fue un archivo abierto en la escena. Dicen que ese archivo guardaba algo más que información. Algo que no debería haber sido perturbado. A día de hoy, todavía siento un escalofrío cada vez que pienso en aquella noche. Y si alguna vez trabajas en una oficina con un sótano antiguo, recuerda esto: algunos archivos no están hechos para ser leídos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en todas las oficinas hay reuniones que parecen no tener propósito? Esos encuentros que parecen eternos, donde nadie sabe realmente por qué está allí. Yo solía pensar que eran solo un mal necesario, hasta que me vi atrapado en una que no debería haber existido. Todo comenzó con un correo electrónico. Llegó a las 11:58 de la noche, algo extraño considerando que nuestra oficina seguía un horario estricto de 9 a 6. Lo más raro no era el horario, sino que el remitente no tenía nombre, solo un número, 0, el asunto decía: reunión obligatoria, sala de juntas, nivel 7. Medianoche. Pensé que era un error o una broma de mal gusto, pero cuando levanté la vista, vi que otros en la oficina también lo habían recibido. Algunos murmuraban nerviosos, otros se encogían de hombros, pero todos parecían resignados a asistir. En ese momento no lo entendí, pero había algo en el mensaje que te hacía sentir que no podías negarte. Algo en cómo estaba redactado, en su tono implícito, como una orden que no admitía discusión. Así que, a las 12 en punto, subimos al nivel 7. La sala de juntas estaba iluminada con una luz tenue y fría. La mesa ovalada estaba rodeada de sillas negras, y en cada lugar había una carpeta cerrada con el nombre del empleado correspondiente. No faltaba nadie, excepto el jefe. Nos sentamos en silencio, esperando a que alguien tomara la iniciativa, pero nadie lo hizo. La atmósfera se sentía densa, casi como si algo invisible flotara en el aire. El reloj en la pared marcaba exactamente las 12:05 cuando la puerta se cerró sola, con un estruendo que nos hizo a todos saltar. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. Las luces comenzaron a parpadear, y una voz salió del altavoz de la sala. No era una voz humana. Era metálica, distorsionada, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo. «Bienvenidos a la reunión final», dijo. Nos miramos unos a otros, confundidos, pero nadie se atrevió a decir nada. La voz continuó. «Cada uno de ustedes tiene una tarea pendiente. Esta reunión es para resolverlas. Abran sus carpetas». Con manos temblorosas, abrí la mía.
Adentro había una sola hoja de papel, y en ella, una frase escrita a mano, la llamada que nunca hiciste. Sentí que la sangre se me helaba. Sabía exactamente a qué se refería. Hace 2 años, ignoré una llamada de mi madre. Estaba ocupado con el trabajo y pensé que podía devolverle el llamado más tarde. Esa fue la última vez que su teléfono sonó. Murió esa noche en un accidente automovilístico. Tragué saliva y miré a mi alrededor. Los demás también estaban leyendo sus papeles. Vi lágrimas en los ojos de algunos, otros parecían aterrorizados, como si sus secretos más oscuros hubieran sido expuestos. La voz volvió a hablar. Esta es su oportunidad. Resuelvan lo que dejaron sin terminar, o no saldrán de aquí. ¿Qué significa esto?, gritó Javier, uno de mis compañeros más escépticos. ¿Es una broma? Pero en cuanto terminó de hablar, las luces se apagaron por completo. Escuchamos un grito desgarrador, y cuando las luces volvieron, Javier ya no estaba. La silla donde había estado sentado estaba vacía, y su carpeta estaba cerrada nuevamente, como si nunca hubiera sido tocada. Nadie más habló. Leí la nota otra vez. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba entender qué debía hacer. La llamada que nunca hiciste. Era imposible devolver una llamada al pasado, ¿verdad? Entonces, el teléfono de la sala de juntas comenzó a sonar. Era un teléfono viejo, de esos de disco, que yo ni siquiera recordaba haber visto antes. Contesta, dijo la voz del altavoz. Extendí la mano temblorosa y levanté el auricular. Al otro lado, reconocí la voz de mi madre. Hijo, ¿estás ahí? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, lo siento tanto. Ella no respondió, pero podía escuchar su respiración. Era real. Siempre estoy contigo, dijo finalmente, y luego la línea quedó en silencio. Colgué el teléfono y me di cuenta de que mi carpeta había desaparecido. Las luces volvieron a parpadear, y cuando levanté la vista, había menos personas en la sala. Una a una, las carpetas se iban resolviendo, y quienes lo lograban desaparecían. Algunos lloraban de alivio, otros se desmoronaban en el proceso. Pero hubo quienes no lograron resolver sus tareas. Y para ellos, las luces se apagaban por un instante, y cuando volvían, solo quedaba su silla vacía. Cuando todo terminó, la sala quedó vacía. La puerta se abrió lentamente, y salí tambaleándome al pasillo. Los demás nunca salieron. Al día siguiente, nadie mencionó la reunión. Los escritorios de los que no habían resuelto sus tareas estaban vacíos, y no hubo explicaciones. La empresa actuó como si esas personas nunca hubieran existido. Intenté olvidarlo, pero a veces, a medianoche, escucho el sonido de un teléfono viejo sonando en la distancia. Y sé que, aunque resolví mi tarea, la reunión no ha terminado. En toda oficina hay un espacio que parece no encajar, un rincón que nadie reclama y que se siente fuera de lugar. En nuestra oficina, ese espacio era el cubículo 4C. Estaba al final de la fila, junto a una ventana que daba al edificio de enfrente, y aunque parecía como cualquier otro, nadie lo usaba. Al principio no lo noté. Yo era nuevo, y mis días estaban ocupados tratando de aprender el sistema, evitar errores y encajar con mis compañeros. Pero después de unas semanas, empecé a escuchar las historias. El cubículo 4C está maldito, me dijo Claudia, una de las recepcionistas, una tarde durante el almuerzo. ¿Maldito? ¿Qué significa eso? Ella suspiró, como si estuviera a punto de contarme algo que preferiría no recordar. Todos los que han trabajado allí terminan desapareciendo. O peor. Me reí, pensando que era una broma. ¿Peor? ¿Qué podría ser peor? No quieres saberlo, dijo con un tono serio.
Los otros compañeros también evitaban hablar del tema. Pero cuanto más me lo ocultaban, más crecía mi curiosidad. Empecé a observar el cubículo desde mi lugar. Estaba vacío, pero impecablemente limpio. Incluso las plantas que alguien había dejado allí parecían más verdes que en otros lugares de la oficina. Entonces, un día, nos anunciaron una reestructuración de espacios y, para mi sorpresa, me asignaron el 4C. Eso no es buena idea, me dijo Claudia en voz baja mientras empacaba mis cosas. Dile al jefe que prefieres otro lugar. No creo en esas cosas, le respondí, aunque sentía un ligero nudo en el estómago. Esa tarde me instalé en mi nuevo cubículo. Al principio, todo parecía normal. La silla era cómoda, la luz de la ventana agradable. Pero al cabo de unas horas, comencé a notar cosas pequeñas. Primero fue el reloj. Mi viejo reloj de escritorio, que nunca fallaba, parecía adelantar los minutos. A las 4:15 marcaba las 4:35. A las 5, ya eran las 5:20. Pensé que tal vez estaba mal calibrado, así que lo ignoré. Luego estaban los susurros. Eran tan bajos que al principio pensé que venían de otros cubículos, pero cuando me levanté para mirar, todos estaban vacíos. Me puse los auriculares y seguí trabajando. Esa noche, fui el último en salir. Mientras apagaba mi computadora, noté que alguien había dejado un mensaje en mi monitor. ¿Estás cómodo? El corazón me dio un vuelco. Sabía que no había dejado esa nota, y las cámaras mostraban que nadie había entrado en mi espacio. Pensé que tal vez alguien estaba jugando una broma, así que no dije nada. Los días siguientes fueron peores. Mi bandeja de entrada empezó a llenarse de correos sin remitente. Solo tenían una palabra: corre. Llegaban a cualquier hora, incluso cuando mi computadora estaba apagada. Mis compañeros empezaron a evitarme. Incluso Claudia me esquivaba en la cafetería. Una tarde, mientras trabajaba, vi algo reflejado en la ventana frente a mi escritorio. Era una figura detrás de mí, oscura y estática, como una sombra que no pertenecía a nadie. Me giré rápidamente, pero no había nada. El pánico comenzó a invadirme. Traté de quejarme con mi jefe, pero cuando mencioné el cubículo, su expresión cambió. Si tienes un problema, resuélvelo. Esa es tu estación de trabajo. Esa noche, decidí quedarme después de horas para intentar averiguar qué estaba pasando. Todo estaba en silencio, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes. Revisé cada rincón del cubículo, pero no encontré nada fuera de lo común. Cuando me senté, la computadora se encendió sola. En la pantalla apareció un archivo titulado «No mires». Contra mi mejor juicio, lo abrí. El archivo contenía fotos. Eran de la oficina, pero no del presente. Parecían antiguas, en blanco y negro, y mostraban a personas trabajando en los mismos cubículos. Lo más perturbador fue la última foto, era de mí, sentado exactamente donde estaba, mirando la pantalla. Cerré el archivo de golpe y me puse de pie. Entonces lo sentí. Una presencia detrás de mí, algo frío y pesado que hacía que el aire se volviera denso. No me atreví a girarme, pero la vi en el reflejo de la ventana, una figura encorvada, con extremidades alargadas y ojos completamente negros. Salí corriendo, dejando todo atrás. Al día siguiente, intenté hablar con recursos humanos para pedir un cambio, pero nadie parecía tomarme en serio. Claudia fue la única que me escuchó. «Te lo advertí», dijo con tristeza. «¿Qué pasa con ese cubículo?», insistí. Antes de que fuera una oficina, este lugar era una fábrica. Hubo un incendio, y muchas personas quedaron atrapadas en el área donde ahora está el 4C. Dicen que algunos nunca se fueron. Renuncié esa misma semana,
pero no sin antes pasar por el cubículo una última vez para recoger mis cosas. Cuando llegué, todo había desaparecido, mi silla, mi escritorio, incluso mi computadora. En el lugar donde estaba mi nombre en la lista de empleados, solo había un espacio vacío. Desde entonces, evito las oficinas con cubículos al final de los pasillos. Porque a veces, los espacios que nadie reclama tienen una razón para permanecer vacíos. La noche en la oficina era como un mundo paralelo. Durante el día, el bullicio de las teclas y las conversaciones llenaban cada rincón, pero después de las 8, el silencio caía como una manta pesada. Para un asistente administrativo como yo, las horas extras eran inevitables. Aquel viernes parecía ser otro turno más, hasta que noté algo fuera de lugar. Había un sobre marrón en mi escritorio. No tenía remitente, y yo no recordaba haberlo visto antes. En el frente, solo decía, para entregar, urgente. Abrí el sobre, y dentro había un informe. Era un documento extenso, lleno de gráficos y números que no entendía. La portada tenía el logotipo de nuestra empresa, pero con un diseño ligeramente diferente, como si perteneciera a otra época. En la esquina inferior, una fecha, 1974. El escalofrío me recorrió al instante. Nuestra oficina había sido fundada en los años 90. Intenté ignorar el detalle y llevé el sobre al despacho de mi jefe, pensando que debía ser un error. Pero cuando llegué, su oficina estaba cerrada con llave. Recordé que él había salido temprano para un viaje de negocios. Solo déjalo para el lunes, me dije, pero algo en el sobre parecía pedirme lo contrario. Al regresar a mi escritorio, la computadora parpadeó, aunque estaba apagada. Un mensaje apareció en la pantalla negra. Entrega el informe. Ahora. Mis piernas casi fallan. Intenté tranquilizarme, convencido de que era una broma elaborada. Busqué al encargado de sistemas, pero su oficina también estaba vacía. El edificio parecía más desierto que nunca, y el único sonido era el eco de mis pasos en los pasillos. De vuelta en mi escritorio, revisé el sobre otra vez. Esta vez, había una dirección escrita a mano en la esquina inferior, Archivo Central, subnivel 3. El subnivel 3. Nadie iba allí. Técnicamente, era un almacén de archivos antiguos, pero se rumoreaba que estaba lleno de documentos irrelevantes, cajas olvidadas y cosas que nadie necesitaba. Sin embargo, el mensaje en mi pantalla seguía parpadeando, entrega el informe. Ahora. Sin saber por qué, me dirigí al elevador. La llave de acceso al subnivel colgaba en un panel al lado. Siempre había estado ahí, pero nunca la había visto usarse. La tomé con manos temblorosas y la inserté. El elevador descendió con un traqueteo extraño, y las luces del interior parpadearon como si la electricidad estuviera a punto de fallar. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico, revelando un pasillo largo y oscuro. El aire estaba más frío, y olía a humedad y papel viejo. Mis pasos resonaban demasiado fuerte mientras caminaba hacia la única puerta al final del corredor, donde un cartel oxidado decía, Archivo Central. La puerta se abrió fácilmente, aunque los goznes chirriaron como si no se hubiera usado en décadas. Dentro, el lugar era enorme, más grande de lo que parecía posible desde afuera. Estanterías de metal llenaban el espacio, todas abarrotadas de cajas y carpetas cubiertas de polvo. La única luz provenía de una bombilla colgante en el centro de la sala, que oscilaba ligeramente como si algo la hubiera tocado. Entrega el informe, susurró una voz. Me congelé. El susurro no venía de ningún lugar en particular, sino que parecía envolverme. Con manos temblorosas, sostuve el sobre marrón y miré a mi alrededor. En una mesa al centro había un archivador abierto, como si alguien hubiera estado trabajando allí recientemente. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso me alejaba más de cualquier posibilidad de escapar. Al llegar,
Abrí el archivador y coloqué el informe dentro. Por un momento, todo quedó en silencio. Pensé que había terminado, pero al girarme para salir, las estanterías comenzaron a temblar. Las cajas caían al suelo, derramando papeles amarillentos. Las luces parpadearon violentamente, y un sonido gutural llenó la sala, como un gruñido proveniente de lo más profundo de la tierra. Corrí hacia la puerta, pero antes de alcanzarla, se cerró de golpe. El aire se volvió espeso, como si una presencia invisible llenara el espacio. Fue entonces cuando lo vi. En el fondo de la sala, una figura emergió entre las sombras. Era alta, encorvada, y su piel parecía hecha de papel arrugado. Sus ojos eran pozos oscuros que parecían absorber la poca luz que quedaba. En sus manos sostenía otro sobre marrón, idéntico al mío. «¿Por qué te tardaste tanto?», dijo con una voz que no sonaba del todo humana. No respondí. Estaba paralizado. La figura se acercó lentamente, cada paso haciendo que el suelo crujiera como madera vieja. «Esto no es para ti», susurró, señalando el archivador. «Es para ellos». «No sé de qué hablas», balbuceé. La figura se detuvo, y su rostro se torció en una sonrisa antinatural. «Lo sabrás pronto». Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Salí corriendo sin mirar atrás, subiendo al elevador y apretando frenéticamente el botón para regresar al nivel principal. Cuando las puertas finalmente se cerraron, escuché el sonido de un papel desgarrándose, seguido de un grito que parecía provenir de otra dimensión. El lunes por la mañana, nadie mencionó el informe. Intenté buscar el sobre en el sistema, pero no había registro de su existencia. Pregunté por el subnivel 3, pero mis compañeros me miraron confundidos. «¿De qué hablas?» «Solo hay 2 subniveles en este edificio», dijo Claudia. No volví a trabajar horas extra, y nunca más usé el elevador. Pero de vez en cuando, en medio del silencio de la oficina, puedo escuchar el crujido de papel moviéndose en el aire. Y sé que, en algún lugar, el informe aún está esperando a ser entregado a su verdadero destino.